Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews y te traigo en esta ocasión de los buenos amigos de Mafex a la versión de Batman de Justice League tal como apareció en ese film. La verdad es una buena figura, pero le encontré ciertos detallitos que tal vez van a hacer que no te guste mucho la figura, o en su efecto que digas, ¿sabes qué? Está bien chingona, pero paso. La verdad no es un gran problema, pero tal vez para algunos de ustedes digan, ¿sabes qué? No, no me gusta porque es mucho problema y es mucho rollo y es mucho show, pero ahí te va. Entonces, como podemos observar, vemos que es la figura de Batman, del Batfleck, de Ben Affleck, de cómo sale en la película. Es básicamente el... Creo, porque ahorita la verdad no recuerdo. No alcancé a hacer el review hace mucho tiempo de el Batman de Dawn of Justice, donde sale es el traje gris y el Armored Version. Tenía esas dos figuras, pero las tuve que vender. Entonces, la verdad, no te quiero echar mentiras, pero parece que es como que el mismo tipo de cuerpo, mismo tipo de sculpting, porque obviamente pues es, repito, la versión que salió de este Batman en esa película. Por consiguiente, pues yo supongo que ellos han de haber dicho, güey, o sea, para que nos rompemos la cabeza, vamos a usar el molde similar, ¿verdad? Nada más por ahí con unos modificaciones por aquí y por allá y listo, y ya chingamos. Entonces, dicho eso, vemos que, repito, ¿verdad? El traje es la versión de la película de Justice League, es un gris más oscuro con aplicación de sombreado por todos lados, lo cual no me interpretes, pero embellece mucho la figura, lo que he comentado en otras reseñas. Hace que el sculpting se resalte más y pues el trabajo de los escultores pues se vea plasmado en plástico. Entonces es una figura muy bonita en cuanto a lo que es el sculpting y en cuanto a la imagen general de la figura. Vemos que pues es el Batman que tiene el traje, pues se puede decir que más limpio, más pristine. Quienes han jugado a la versión del juego de Batman Arkham Knight sabrán a qué me estoy refiriendo. Cuando logras adquirir en el juego un cierto porcentaje de pasar el juego junto con atrapar todos los villanos, todo ese rollo, en el juego te dan la versión pristine del traje del juego. Entonces vamos a suponer que esta es la versión pristine del traje de la primera película con Ben Affleck. Está muy padre, está muy bonito, tiene igual los mismos retoques de color oro, entre comillas, o dorado, medios mate, o cobrizos inclusive, en lo que son los nudillos de los guantes y en lo que son las bolsas, por así decirlo, de su cinturón de utilería. Entonces está muy chido, los detalles están muy padres. El logotipo de Batman pues es igual el de The Dark Knight Returns, que es el logotipo ancho, grande, amplio sobre todo el pecho de Batman. Y igual como el de la película anterior, aquí se alcanza a ver a contraluz que tiene pues líneas, marcas, golpes, cortaduras. O sea, no es un logotipo así liso como la versión anterior que nos dieron los buenos amigos de Mafex. Entonces se continúa con este diseño. Ahora, tengo que admitir que el parecido con Ben Affleck es mucho más acertado en esta figura que en las previas. No me interpretes, estaban muy chidas, pero sí notabas que decías, bueno, que es una figura de acción, o sea, no está idéntico, pero pues mínimo se defendía. Entonces, me alegra decir que en esta versión, que en mi opinión se tardaron un chorro en sacar, es mucho mejor y el parecido con el Batfleck es mucho mejor. Ahí está, vas que no enfoca bien. Entonces igual vemos que la capucha y la boca y los ojos están
excelentemente pintados. Entonces eso es un detalle que se agradece bastante, porque de repente a veces te lo ponen medio virolillo o que el ojo está viendo por otro lado, entonces rollo. Entonces aquí no es el caso con esta figura, mantienes la vista hacia enfrente. Y de igual forma pues vemos que la articulación pues es idéntica, por así decirlo, a la versión que comenté previamente, a la de la primera película de Dawn of Justice. Entonces esto básicamente es como que, repito, nada más un cambio de traje, pero viene con menos accesorios en comparación con esa otra figura. ¿Por qué? Porque la otra figura traía con lo que marcaba a los villanos, que era como que un branding iron, que era el logotipo de Batman, y lo traía para marcarles en el pecho y marcarlos como ganado, de que, güey, your ass is mine, literally. Él no lo trae porque obviamente pues en esa película ya no sale. ¿Qué es lo que trae? Pues un cambio de manos, las caras, que eso es lo chido, y su grapple gun, que es con la que pues obviamente va a andar por todos los rascacielos de Ciudad Gótica para ayudarse a transportarse de un lugar a otro. Y también trae 3 Batarangs, que acabé por ellos porque me acabo de acordar que no me los traje para acá en la zona del review. Entonces listo, ahora sí vamos a continuar con la reseña de esta gran figura. Y obviamente pues vas a ver el detallito que te comenté en un principio, que dices, acá te me llega a ese punto, ahí voy. Entonces vemos que igual, vemos la articulación es similar a otras entregas de la compañía de Mafex. Él tiene un ball joint aquí en el cuello, lo vamos a quitar. No tiene ningún tipo de inclinación ni dirección, es un ball joint derecho, recto, simple. Bueno, ligeramente una curvita, y ya la vi, ligeramente una curvita, pero es muy minúscula. Y ahorita que saqué la cabeza, vamos a ver esto que estaba comentando acerca del sculpting del rostro de Batman. Lo que me gusta es que es una pieza separada, o sea, lo que es la boca y los ojos es una pieza que muy probablemente se coloca por debajo de lo que es la capucha en las 3 versiones del rostro de Batman, y pues se ve muy padre porque sí te da la impresión de que pues es una cabeza que está colocada, que tiene colocada encima, perdón, una capucha. Entonces te da muy padre ese efecto. Vamos a colocar la capucha y vemos que tiene pues igual el cuello abajo, la articulación del cuello, tiene articulación en los hombros. En el mío está un poquito limitadona. Aquí está muy bien, aquí si te fijas tronó ahorita, bueno, no sé si te diste cuenta, pero tronó un poquito y se liberó, y esta no, esta está como que ligeramente ahí abajito, pero igual puede adquirir esta pose en T. Tiene lo que es su corte de bíceps, la doble articulación del codo, que pues te da este ángulo, es un ángulo decente. No es como otras encarnaciones de Batman, pero repito, es decente. Y su articulación ya conocida de el pec y ball joint en lo que es la muñeca. Y también tiene esta articulación de mariposa. Ahora, aquí es donde voy a hacer una pequeña observación. En mi figura, la articulación de mariposa del lado izquierdo está bien, mira, está libre. Se alcanza a ver inclusive que pues sale bastante y te da un rango de movimiento pues decente hacia enfrente para que puedas poner a Batman así que está lanzando sobre alguien. El pedul es que del lado derecho está como que medio pegado, pues casi no sale. Tienes que manipular mucho la articulación y tienes que jugar un poquito con ella para lograr un efecto similar al del izquierdo. No es el mismo, entonces ahí dices, bueno, ok, bueno, es como que un detallito con esa articulación específicamente. Algo que debo de notar es que básicamente ya nos dieron como lo que algunos pedían, que es a un Batman que tenga la capa que cubra los hombros, para hacerlo el look clásico de Batman, que tiene la capa cubriendo y que lo puedas poner así casi que se cubra hacia enfrente. Aquí no vas a poder lograr eso porque pues está muy complejo, pero al menos ya nos dan esto.
Y digo, bueno, pues ya es como que una ventaja, entonces ya se ve más chido. Entonces ya puede mínimo topar ahí los hombros, y se ve pues más amenazante. Continuamos hacia abajo, tiene un corte muy pronunciado en lo que es el abdomen, la parte superior, y permite que Batman pues tenga este movimiento de abdomen y este rango. Hacia atrás es decente el movimiento, ahí está, pero hacia enfrente está un poco limitado, no sé por qué, tal vez sea por el sculpting o la misma articulación como tal. Pero cuando metes el abdomen, pues ya sabes, o sea, se corrige. Puedes pivotear hacia un lado y hacia otro ligeramente aquí arriba en el abdomen. Puedes girarlo tranquilamente, aquí no hay ningún problema. Inclusive escuchas que rechina bastante porque todavía está medio durito, lo acabo de sacar de su paquete. Y aquí abajo pues está el abdomen, lo que es la articulación baja. El abdomen pues sí permite que tenga un rango, ya se me zafó, un rango amplio de la articulación. Mira, ahí está, ya zafó. Y bueno, aprovechando para que ya se zafó esta articulación, estaba jugando con él, aprovecho para mostrarte el detallito que yo siento que es donde la regaron. Es el bendito cinturón y el corte que le pusieron aquí a la parte superior de la pelvis. En mi muy humilde opinión, siento que esto de aquí, este corte de aquí, tuvieron que haberlo hecho no tan pronunciado y tan inclinado hacia abajo o pronunciado hacia abajo. En mi muy humilde opinión, perdón, estimo que para que el cinturón tú pudieras moverlo y colocarlo en la pose que estábamos ahorita intentando ponerlo, aquí se ve un espacio. O sea, mira, ahí está. Ahí ves la articulación. Ahí se alcanza a ver. Ahí está, mira. ¿Ves? Se ve ese espacio, esa articulación. Igual vas a decir, Logan, no manches. O sea, es algo minúsculo. Bueno, pero cuando lo estás posando, pum, se levanta. ¿Me entiendes? Y ya pues tienes que desacomodar un poco la figura para acomodar el bendito cinturón, para que no se vea el bendito hoyo ahí gigante, y luego volver a acomodarlo. Entonces, la verdad, sí, al menos para mí, pues es un poco molesto porque dices, oh, güey, o sea, ya logré ponerle una pose acá bien chida y ahora tengo que acomodarle el bendito cinturón. Repito, si lo pones de lejos, si lo pones así con sombras y que no le dé la luz, ese rollo, pues sí, no se ve nada. Pero al momento de estarlo posando, ciertamente esto de aquí se sube, se cabalga y mira, se ve así el boquetón ahí gigante. Entonces, repito, como te puedes dar cuenta, pues tiene un movimiento amplio hacia enfrente y cuando juntas ambos articulaciones, ahí está. Así es, esto es lo más que puede inclinarse Batman hacia enfrente y hacia atrás. A ver si no se me vuelve a zafar la articulación. Es pues más considerable y ahí estás viendo lo que estoy diciendo. El bendito boquetón y hasta atrás ahí puede inclinarse en ese ángulo. Entonces, este es mi detalle con esta figura, el espacio que dejaron ahí. Eso es lo único. Lo demás está chido, no me importa, está muy padre. Y repito, el sculpting de la cara y del resto del cuerpo de Batman está bien chingón. Continuando hacia abajo, pues ya sabemos que tenemos la articulación de lo que es la pelvis, que se permite que se baje la articulación para que Batman pues, pueda patear hacia enfrente. Él, obviamente, aún con el drop down leg, no puede patear mucho hacia enfrente, entonces está medio limitadón. De hecho, es un ángulo de 90 grados. Puede girar su pierna, ya sabes, tiene ahí la articulación escondida. Tiene articulación doble en rodilla, que casi se puede tocar el trasero. Y tiene su articulación ya conocida de ankle rocker, de bisagra, de ankle rocker, en tobillo y en los de dulces. Y eso es en cuanto a la articulación de este Batman. La verdad, repito, está decente, está padre. Si te gusta, si eres fan de las películas de Justice League y del Batfleck, pues esta figura es para ti. Si no, tranquilamente puedes pues hacer un pass y listo. Pero repito, ¿verdad? Pues es cuestión ya de gustos. Entonces, lo puedes poner en poses más dinámicas, más amenazadoras, más amenazantes, de que te voy a romper la mandarina en gajos. Y te va a ayudar también esto, que tiene el alambre en la capa. La capa
igual, está nueva entre comillas, está brillosa en comparación con el otro Batman que estaba más sucia y percudida y llena aquí de lodo, que ese efecto me gustó mucho en el otro Batman. Aquí no, nos dan una capa mucho más limpia. Y como te puedes dar cuenta, pues es una capa, mira, bastante amplia, en donde lo puedes poner que pues esté cayendo de algún tejado hacia el piso, cayéndole encima a los villanos o malhechores. Entonces, esta capa está muy chida, la puedes posar como tú gustes y como tú quieras, y te va a dar mucho dinamismo. Ahora, accesorios, ahí te van. Vamos a empezar con las manillas y termino con el rostro porque eso es lo más chido. Tiene dos cambios de manos que son para agarrar su otro accesorio, que es la pistola, el grapple gun. Esta es un poco más sólida en comparación con la primera figura. Se siente más mejor hecha, por así decirlo, no tan frágil. Está un poquito más sólida y está mejor en mi opinión. Tiene obviamente la punta, que es el grapple gun, que ojo, esta pieza se zafa bien, mira, bien fácil. Abusados. Esta pieza, en mi humilde opinión, déjala guardada, déjala escondida por ahí en algún lugar, en tu caja fuerte, porque se te va a caer y la vas a perder. Abusado. Eso de aquí se va a zafar muy fácilmente, entonces en mi opinión, si no lo vas a posar, si no lo vas a usar, quítela y guárdala, ¿ok? Entonces aquí vamos a dejarlo aquí a la vista porque no quiero que se pierda esa pieza. Entonces esta mano, pues obviamente la vas a colocar así y ahí está el grapple gun colocado ya en la mano de Batman. Entonces, te fijas, entra muy fácil y se sostiene y no se cae. Está muy bien sujetada. Ahí está la mano. El otro cambio de manos es, pues ya sabemos, las manos entre comillas relajadas, dedos extendidos, que es denotando algún tipo de posición de salto, que va a acechar a alguien, etcétera. Entonces estas manos son ya con los dedillos extendidos, y las otras manos clásicas que vienen con el Batman Hush y con el otro Batman con Bane, que sale con Bane, el de Nightfall, que es para que el vato agarre su capa. Entonces aquí tiene una ligera muesca, no se alcanza a percibir bien por la cámara, pero tiene aquí una ligera muesca, y en esa muesca ahí puedes meter la capa, y es así como que nada más así un pedacito. Entonces puedes poner estas manos para que esté agarrando la capa y esté cayendo de los tejados. Otros accesorios que trae son estos tres Batarangs, que son chiquititos, como te puedes dar cuenta, son bien chirri, vienen acabado plateado, están bien chingones, y son 3. Entonces igual te sugiero que si no los vas a posar, ni mucho menos, o que estés seguro que no te van a caer, pónselos. Si no, mijo, guárdalos porque son un accidente esperando suceder. Ahora sí, las cabezas de Batman. Esta es la cabeza que más me gusta. Es la de Batman que está gritando, que está de ¡arr! Está súper encabronado y se ve bien chido, porque te le cambia completamente la estética al Batman, mira. Y se ve bien chingón. En mi opinión me gustó bastante. Entonces mira, se ve bien chido ya que está listo para pelear y para combatir. ¿Qué dijiste de mis mamás? ¿Qué dijiste de mis papás? ¿Qué dijiste de Marta? Entonces es una expresión muy chida, está bien pintada, está muy bien tallada, y la verdad vale bastante la pena, porque si tienes el otro Batman, creo que se la puedes poner. No sé si vaya a haber algún tipo de discrepancia con la pintura, pero pues igual tú inténtalo. Lo haría aquí enfrente a ti, pero repito, ya no tengo ese otro Batman, entonces para mí. Muy bien, entonces esa es una de las cabezas. La otra es una cabeza que es previa a esta, que es antes de que se enoje, y es como que te empieza a enseñar los dientitos, nada más, no, todavía no se enoja. Entonces aquí está el Batman que está enseñando los dientillos, casi como que, güey, te estás pasando, un comentario más y te rompo la chompa. Entonces es esta cara que denota pues más enojo y furia o rabia, no tanto como esta que ya es de que, ok, I'm gonna kick your ass. Entonces es una buena cara y captura muy bien ambas expresiones, están bien chingonas. Y por último y no menos importante, una que necesitamos quitarle todo, ya sabemos, el cuello, incluyendo
la cabeza, porque esta es el Sad Batman o Sad Batfleck. Entonces aquí está Bruce Wayne en su encarnación de Ben Affleck, y como te comentaba, el parecido es sorprendente, es bastante buena. Para tomar en consideración que a veces algunas compañías toman ciertas libertades y se hace ver como que más cómic o como tipo anime las caras de los actores. En este caso con Ben Affleck le dieron al centavo. Es bastante el parecido en mi opinión, y también pues el tono de piel y las canillas ahí en el pelo están bien chingonas. Entonces esta es la reseña de este gran Batman, de vamos a ponerlo así triste, así como que oh no me fue bien en la película. Es una buena figura. Repito, si te gusta esta versión de Batman, dale, güey. O sea, cómprala, está muy chida, la verdad, vale la pena. Si no, bueno, tranquilamente, pues déjala pasar, no pasa nada. Ya vendrán Batmans mejores, días mejores para que tú puedas añadirlos a tu colección. Vamos a dejar ahí al Sad Batman. Entonces, si te gustó lo que viste, ya sabes, porfa te encargo que me ayudes bastante con tu like, con tus vistas, y compartiendo estos videos con más personas para poder llegar así a más gente que le gusta este bonito hobby del coleccionismo. Y yo de nuevo te agradezco todo lo que haces por este canal y por un servidor. Yo te doy muchas gracias y espero que tengas un excelente día. Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye. Bye, Sad Batman.